La fe de Jesús, un curso de 20 lecciones de vida que te enseñarán las grandes verdades de la palabra de Dios, en la voz del evangelista, teólogo, pastor Jarib Serrano. La fe de Jesús. Lección número 18. Lo que la Biblia enseña del plan de Dios para la predicación del Evangelio. ¿Qué tal, amigos y amigas? Una vez más nos encontramos listos, dispuestos y con muy buen ánimo para estudiar la palabra de Dios, lo que la Biblia enseña acerca del plan de Dios para la predicación del Evangelio y el sostén de la iglesia. En esta ocasión, una vez más, tenemos como invitada especial a Kianci Serrano, que estará recordándonos cada una de las preguntas que aparecen en la lección. Mi querida hija va a tener ese privilegio de acompañarnos durante toda esta lección, que por cierto ya es una de las rectas finales en las que nos encontramos, ya casi por terminar la serie La Fe de Jesús. No te pierdas ni un instante. Gracias por haberme invitado. Un placer estar con usted en esta ocasión. La primera pregunta nos dice: ¿a quién pertenece el universo? Y la respuesta a esta pregunta la encontramos en el Salmo 24:1 y el Salmo 50:12, entre muchos textos que podríamos citar al respecto. Y el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El universo entero le pertenece a nuestro Dios. La tierra, sus habitantes y todos los seres vivos, inertes o activos que estamos en este planeta somos propiedad de Dios. Y el Salmo 50:12 nos recuerda aún: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, dice el Señor. Mío es el mundo, todo cuanto existe. A veces nosotros, cuando nos preguntan, ¿y ese vehículo de quién es? Es mío, dice usted. Y esa casita donde usted, es mía, con mucho sacrificio. Pero en realidad, la pertenencia de todo cuanto existe, el verdadero dueño es nuestro Dios, nuestro grande y maravilloso Dios. La pregunta número 2 nos dice: ¿qué enormes riquezas posee Dios? Interesante pregunta, y precisamente encontramos la respuesta en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8, que dice lo siguiente: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Una de las preocupaciones más grandes, amigos y amigas, no me lo pueden negar, es precisamente el asunto del dinero hoy en día. ¿A quién no le preocupa el dinero? Es más, las estadísticas muestran que el 75% al menos de los divorcios se dan por asuntos de dinero. El dinero nos preocupa porque el dinero nos da capacidad de adquirir los bienes que necesitamos para sobrevivir, para vestirnos, para andar por el mundo y poder tener bienes materiales sobre esta tierra. Pero el Señor nos reubica y nos dice: escúchame, mía es la plata y mío es el oro. Si hay alguien que posee todos los recursos, más que cualquiera de los magnates, más que los que pone la revista Forbes en la lista de los más millonarios en este mundo, ese es Dios. Dios es el dueño del oro y de la plata, de los dólares y de los euros, de los yen, de las libras esterlinas, de los córdobas, de las lempiras, de los pesos mexicanos. No importa en cuál latitud del mundo te encuentres, Dios es el dueño del oro y de la plata. No lo olvides. Vaya, qué grandes riquezas las que posee el Señor. Pero, ¿qué hay de nuestras riquezas? Por eso la pregunta número 3 nos dice: ¿gracias a quién obtenemos nuestros bienes? Nosotros necesitamos tener este concepto precisamente bien en claro, porque a veces pareciera que lo olvidamos. Y Deuteronomio 8, 19 o 18 y 19 nos recuerdan precisamente
¿Quién es el que nos da la fuerza? ¿Quién es el que nos provee de todo lo que tenemos? Y dice así: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirviereis a ellos y a ellos te inclinas, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Dios es enfático con respecto a esto. Tú y yo no podemos olvidar que Él es el que te da la fuerza para trabajar cada día, y me la da a mí también. Todos los días nace el sol, igual se renueva la misericordia sobre ti y sobre mí. Nosotros necesitamos entender que si hay alguien que está totalmente conectado a la bendición que recibimos a diario y que está conectado a los bienes que podemos producir, ese es Dios. No podemos hacer lo que hizo el rey Nabucodonosor hace años, que cuando miró la belleza de Babilonia, dijo: este es el imperio que yo he forjado con mis propias manos. Amigo y amiga, si estás en tu casa, recuerda, esa casa, la fuerza te la dio Dios para construirla, para comprarla. Si estás manejando un auto, ese auto, Dios te dio la fuerza para obtenerlo. Y si tienes pocas cosas, no importa lo poco que sea, la bicicleta, el carretón, la carretilla de mano, no sé cuál es el bien que tú tengas. Dios te ha dado la fuerza para obtener ese bien y debemos de estar agradecidos y no olvidarnos de todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Me queda muy claro que todos nuestros bienes se los debemos a Dios. Por eso la pregunta número 4 me resulta muy interesante. Esta nos dice: ¿qué proporción de nuestros ingresos pertenece a Dios? Saben que con respecto a esta pregunta yo quisiera agregar que en base a lo que hemos estudiado en las preguntas anteriores, realmente todo le pertenece a Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia ha hecho un plan para nosotros y está registrado en Levíticos 27, 30 y 32. Y dice de la siguiente manera: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. ¿Sabes que Dios ideó un plan en el que el 10% de todo lo que nosotros tenemos lo debemos de reservar exclusivamente para Él? ¿Y por qué estoy hablando de reservarlo para Él? Porque en realidad a Él le corresponde el 100%, Él es el dueño. Pero Él te dice: administra como tú quieras el 90%. Pero hay un 10% que Él se lo ha reservado. Y no porque lo necesite, porque Él es el dueño del oro y la plata. Algunos razonan y dicen: Dios no necesita de mi diezmo, porque Dios es rico. Yo soy pobre, yo sí necesito el dinero. Pero en realidad Dios no lo necesita, estoy de acuerdo contigo. Pero sí necesita que tú y yo aprendamos a arrancar el egoísmo de nuestro corazón. Y que recordemos que Él nos permite actuar sobre el 90%, pero se reserva un 10%. Y ese 10% sirve para que recordemos a quién le pertenece todo. Ese 10% sirve para que el egoísmo no reine en nuestras vidas. La pregunta número 5 nos dice: ¿de cuánto tenemos que dar el diezmo? En esto ha habido mucha duda. Hay gente que dice: bueno, hay que entregar el diezmo solamente de la ganancia. Y no la ganancia neta, sino ya la ganancia líquida que te queda a ti si tienes un negocio. Hay otros que dicen: bueno, yo voy a diezmar de lo que yo trabaje, pero de lo que me regalen no, porque es un regalo. Pero Deuteronomio 14:22 aclara el asunto y dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Amigos y amigas, todo lo que venga a tu mano, toda bendición que Dios te da, te la da para que disfrute hasta el 90%. Pero de allí, de todo lo que te venga a tu mano, debes reservar el 10%, el diezmo, para el Señor, para Jehová tu Dios. No hagas uso de lo que no te pertenece.
Yo quiero invitarte, yo no sé, quizás nunca has tenido la costumbre de diezmar, quizás tienes el concepto de la limosna más impregnado en tu mente y has ido a alguna iglesia y entonces cuando viene la gente pasando la bolsita o el plato de los diezmos o de las limosnas o de las ofrendas, no sé cómo le dicen en las congregaciones donde has ido, entonces tú recuerdas y comienzas a buscarte en el bolsillo de la camisa o del pantalón justamente el billete más pequeño que tengas o quizás algunas monedas. Pero yo quiero recordarte una cosa: lo que vas a regresar a Dios, lo harás a Dios, no a un limosnero. Dios no pide limosnas. Dios es el dueño y señor de todo cuanto existe en el universo. Y Él, el dueño, te ha puesto a administrar hasta el 90% de todo lo que te llega a tu mano. Pero Él dice, el 10% lo traerás a mí. Tráelo y entrégalo, porque me pertenece. Y entonces, sabiendo que eso no es mío, todo lo que viene a mi mano, yo aparto el 10%, y entonces se lo entrego al Señor, que es el dueño de todo, y me siento agradecido porque Él me está dejando administrar el otro 90%. Sin dolor en el corazón, sin pesar, sin tener que buscar el billete más pequeño, sin sentir vergüenza y hacerme el disimulado cuando pasan con el plato de los diezmos en la congregación donde te reúnen. No tengas pena. Simplemente entrega a Dios lo que le corresponde y Él bendecirá el 90% en tus manos. Puede ser que alguno de nuestros oyentes se esté preguntando, ¿pero para qué se ocupa ese dinero? Por eso la pregunta número 6 nos dice, ¿para qué se emplea el diezmo? Realmente esta es una pregunta muy controversial, porque hay que admitirlo, y eso es muy cierto, en muchas congregaciones y denominaciones cristianas y no cristianas se ha hecho una malversación de los fondos que le pertenecen a Dios. Y se ha hecho malversación porque muchos se han enriquecido con estos fondos. Muchos han malgastado el dinero que los fieles hijos de Dios han entregado a Dios como parte de ese diezmo, de esa 10ª parte que le corresponde a Dios. Sin embargo, la Biblia establece para qué se debe emplear el diezmo, y eso está registrado en 1 Corintios 9, 13 y 14. Y dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Para qué se debe ocupar el diezmo? El diezmo es para pagar, para mantener, para sustentar a aquellos que se dedican a predicar el Evangelio a tiempo completo. Y es precisamente eso el fin de esa 10ª parte que todos los cristianos le devolvemos a Dios. Esa es la voluntad de Dios, que se puede emplear para sustentar a los que trabajan 24 horas al día sirviendo en la causa de Dios, atendiendo a las ovejas, pastoreando, dando estudios bíblicos, sirviendo en las campañas públicas, predicando el Evangelio a toda nación, tribu, raza y lengua. Todos estamos llamados a hacer eso, pero hay gente que se dedica a su vida, especialmente cuando uno entra al ministerio pastoral, uno dedica su vida completa a servir a Dios. Y el diezmo es precisamente para mantener a esos obreros que no tienen otro trabajo más que atender la causa de Dios. Si ha habido malversación de fondos, si ha habido congregaciones y pastores que se han aprovechado de esto y se han enriquecido, han comprado grandes vehículos, mansiones, propiedades, incluso hasta aviones en algunos casos, ese es un asunto por el cual Dios juzgará a cada uno de esos hombres y mujeres que se han aprovechado de esta condición en la que Dios no ha mandado en la que nos involucremos. Sin embargo, es nuestra obligación devolver a Dios la parte que a Él le corresponde. Y yo te invito a que lo hagas en una iglesia que tenga organización. ¿Por qué la organización es indispensable? Porque si tú estás ahora asistiendo a una iglesia congregacionalista, ¿qué significa esto? Que no hay una organización por encima del pastor que está pastoreando tu congregación local. Entonces el pastor que pastorea la congregación local está enriqueciéndose con los diezmos porque a él le llega
una gran cantidad y hasta hace selectividad muchas veces. No estoy juzgando a nadie, pero muchas veces los pastores hacen selectividad. El que da más, a ese lo trato mejor. Pero en una iglesia organizada, y yo he de decirte, lo doy testimonio por fe y por hechos, de que cuando la iglesia adventista contrata obreros a tiempo completo para predicar el evangelio, les asigna un salario establecido. Y no importa si la congregación entrega o no X cantidad de dinero. No importa si tú das diezmo o no lo das. Igual el pastor te tiene que atender porque él recibe un salario estable. No hay más ni menos en la organización en la iglesia adventista. No es congregacional. El diezmo que cada uno de los miembros de la iglesia adventista entrega al Señor es llevado a una oficina. En este caso, en las regiones del país donde se está haciendo esta transmisión, ahora estamos hablando de Nicaragua, existen 3 campos. Yo vivo en una ciudad cerca de la capital. En la capital está la oficina donde llegan todos los recursos y se distribuyen equitativamente a los obreros que están trabajando a tiempo completo, 24 horas. Yo ya no recibo ninguna remuneración de esa. No estoy diciendo esto porque estoy defendiendo el diezmo para mí. Yo de hecho estoy trabajando para otra institución en este momento, pero igual te puedo garantizar, te puedo decir con toda confianza, cuando tú das tu diezmo, ese diezmo no va directamente a las manos del pastor que te pastorea en esa congregación. Va a una oficina y ahí se distribuye equitativamente entre todos los obreros para la mantención de esos obreros y sus familias para que puedan trabajar 24 horas a tiempo completo. Ahora que ya sabemos para qué se ocupa el diezmo, tenemos que preguntarnos, ¿qué bendición promete Dios? El profeta Malaquías contesta de manera contundente cuál es esa bendición que Dios ha prometido y lo hace en el capítulo 3 y el versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios ha prometido que si somos fieles, si nos tomamos el antídoto contra el egoísmo y desarraigamos el egoísmo de nuestro corazón, Él bendecirá, abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde, hasta que digamos ya no más, Señor, bendición. Ya estoy sumamente bendecido. Y es más, Malaquías, si usted lee todo el capítulo 3, los versículos 11, 12, 13, 14, usted se va a dar cuenta que hay una promesa de que las plagas no van a atacar tus cosechas, que no va a haber enfermedades en tu casa. Muchas veces nosotros vivimos en pobreza, vivimos limitados, porque nosotros no hemos aprendido la lección de que cuando somos fieles a Dios y devolvemos la parte que a Él le corresponde, Dios multiplica ese 90% que queda en tu bolsillo. Y hay una frase que tú y yo debemos grabarnos: el 90% que queda con bendición en el bolsillo es más que el 100% cuando está con maldición. Y hay maldición cuando nosotros somos infieles a creer en la promesa que Dios ha dado. Yo te invito a que pruebes el Señor. Es más, aquí está diciendo Malaquías, la Biblia de hecho, en ninguna otra parte nos desafía de esta manera como lo hace acá. Y el desafío en esto, Dios habla y dice: probadme en esto, dice ahora Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Pero la abrirá a partir del momento en que nosotros devolvamos los diezmos que le pertenecen al Señor. Muy bien, pastor. Es momento de dar los consejos finales a todos nuestros oyentes. Por eso estamos ingresando a la sección ¿Qué debo hacer? Muy bien, Kianci. Justamente en la sección ¿Qué debo hacer? Están los 3 últimos consejos que estaremos compartiendo con nuestros amigos en esta ocasión. Y por favor, presta mucha atención, porque si hasta el momento te habías dormido en el resto del estudio, te habías perdido, te levantaste a buscar un vaso con agua y regresaste y te perdiste una parte del estudio, he aquí 3 consejos importantes. El primero, Mateo 24:14, y nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones,
y entonces vendrá el fin. Dios ha prometido regresar una vez que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Y el evangelio será predicado de dos maneras diferentes: por testimonio, que tú y yo estamos llamados a dar, a hablarle a la gente del evangelio de Jesucristo de manera personal, y a través de nuestra influencia. Cuando tú devuelves los diezmos, estás permitiendo que la obra mundial avance en lugares donde quizás nunca tú y yo podremos ir. Ahora que nos encontramos justamente en esta parte del continente americano, en Latinoamérica, quizás usted y yo nunca vamos a tener la oportunidad de ir a predicar a África. Pero cuando estamos en una iglesia organizada como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la iglesia manda misioneros a África, a Asia, hacia otros lugares lejanos, en otros continentes donde hay gente que ni siquiera ha escuchado hablar de Jesús. Y a esos misioneros se les envía, se les prepara y se les da una ayuda financiera para que puedan mantenerse ellos y su familia a través de la bendición del diezmo. Todos contribuimos, pobres o ricos. Algunos lo hacen con grandes cantidades porque tienen grandes ingresos, otros lo hacemos con menores cantidades, pero todos estamos contribuyendo a la predicación del evangelio a todo el mundo a través de nuestro testimonio y nuestros diezmos y ofrendas. El segundo consejo que tenemos está en Proverbios 11, 24 y 25 y dice de la siguiente manera: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes tienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperado, y el que saciare, él también será saciado. Dios nos llama a que podamos ser sabios en la administración de los bienes que Él nos da. ¿Y saben cuál es la mayor sabiduría que nosotros podemos tener? Hacernos socios de Dios. Dios ha dicho: mira, yo te voy a poner todo, te voy a poner la vida, te voy a poner el aire, te voy a poner el sol, te voy a dar el empleo, te voy a dar la salud, te voy a dar todo lo que tienes. Y además de darte todos los insumos para que tú puedas producir el dinero, que puedas producir los bienes, que puedas producir todas las cosas materiales, te voy a dejar el 90% de la ganancia. ¡Qué sociedad! ¿Acaso nosotros podemos rechazar una sociedad así? Él pone todo y encima de eso nos deja el 90% de la ganancia. Solo se reserva un 10%. ¿Qué te parece esa sociedad? A mí me parece la mejor oportunidad de la vida. Aprovechémosla y hagámonos socios de Dios ahora. Y el último consejo está en 2 Corintios 9, 6 y 7. Me encanta este texto. Y miren lo que dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y si has decidido en tu corazón hacerte socio de Dios, entonces hazlo con alegría. Y cuando te toque devolver tu diezmo de todo lo que viene a tu mano, no pienses: ay Señor, qué pesar me da. Dicen por ahí que el nervio más sensible del hombre se encuentra justamente a la altura del bolsillo del pantalón. ¿Y por qué es el nervio más sensible? Porque no nos gusta tocarnos el bolsillo. Pero recuerda, al hacer socio a Dios, si decido hacerlo, debo de hacerlo con alegría. No por necesidad, dice el texto que acabamos de leer. Porque Dios ama al dador alegre. ¿Y sabes por qué dice no por necesidad? Porque no debo estar pensando: bueno, Señor, te voy a dar el 10%, pero espero que me bendigas, como dijo el pastor aquel en la radio aquel día. Espero que me bendigas, como dice la Biblia. Así que te voy a dar, pero espero recibir bendición. No, demos porque ya hemos recibido la bendición. Demos porque solo el hecho de estar vivos es una bendición. Demos porque solo el hecho de trabajar es una bendición. Si tienes un trabajo, da gloria a Dios a esta hora. Y bendice el nombre de Jehová. Y entrega tu diezmo con alegría, porque el Señor te ha bendecido. Si te ha bendecido con hermosos hijos, da gloria a Dios y sé fiel a Él. Recuerda el tercer consejo: seamos dadores alegres
buenos socios del Señor. Después de haber escuchado estos 3 consejos, solo me resta hacerte un llamado. Y es el llamado a ser socio de Dios, prometiendo darle con alegría la parte que a Él le corresponde. Él solo pide el 10%. Y si tú eres fiel al dar el 10%, el Señor será fiel en abrir las ventanas de los cielos. ¿Quieres probar al Señor en esto? Te invito, te desafío. Hazlo esta semana. Las ganancias de esta semana. Devuelve a Dios la parte que le corresponde y verás las bendiciones. Vamos a orar. Padre Santo, en esta ocasión nos damos cuenta que tú tienes promesas maravillosas para tus hijos. Y esas promesas incluyen bendición espiritual y material. Pero necesitamos aprender a ser fieles. Danos un espíritu de fidelidad. Y que de todo lo que venga a la mano podamos devolver el diezmo para que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Sosténnos con tu poder. Continúa bendiciéndonos. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Gracias por estudiar con nosotros la palabra de Dios a través de su curso bíblico La Fe de Jesús. Le esperamos en otra ocasión. Que el Señor le bendiga.